Hola jóvenes, espero que estén súper bien. Hoy vamos a centrarnos en el enfoque cualitativo y sus métodos. Recordemos, tal y como lo vimos en cápsulas anteriores, que el enfoque cualitativo deriva del paradigma naturalista, que básicamente este paradigma comprende el fenómeno, ¿verdad? Lo que estamos estudiando en nuestro objetivo general, a través de las interpretaciones que las personas investigadas le dan a su propia realidad. Por tanto, busca indagar descripciones detalladas de situaciones, eventos, interacciones entre las personas, conductas que uno observa o manifestaciones incluso culturales. El conocimiento se construye desde el razonamiento inductivo, es decir, dato cualitativo por dato cualitativo, o en otras palabras, de lo particular pasamos a lo general. Por ende, la relación entre el investigador y la persona participante es cercana y directa. En otras palabras, podríamos decir que la premisa ontológica del paradigma naturalista es que la realidad se ve como múltiple, que se construye de manera social y por ende es subjetiva. No existe una única realidad, sino diversas realidades que son co-construidas por diferentes personas y sus interacciones, significados y percepciones. Es una realidad holística y no se puede fragmentar. Por otro lado, en el caso de la premisa epistemológica, como lo vimos ahorita que hablábamos de cómo se construye el conocimiento y cuál es la relación entre el investigador y las personas participantes, para el paradigma naturalista se construye a través de esa interacción y ese diálogo entre la persona investigadora y las personas participantes. El equipo investigador no es un observador externo o neutral, sino que su relación con el objeto de estudio es de mucha interdependencia y por ende el conocimiento es resultado de esa comprensión de los significados, creencias y experiencias de los actores sociales de la investigación. También acuérdense que tenemos una premisa axiológica y metodológica que no necesariamente vamos a profundizar demasiado en el apartado de paradigma, pero que sí pues debemos mencionarlo. Y en cuanto a la premisa axiológica del paradigma naturalista, los valores de la persona investigadora son inherentes en el proceso de investigación, se reconocen y se utilizan como parte del lente a través del cual van a interpretar ustedes la realidad, y es importante o muy importante la reflexibilidad del investigador sobre sus propios valores. Por último, la premisa metodológica tiene que ver precisamente con el enfoque, ¿verdad? Con el enfoque cualitativo, porque la premisa metodológica es cómo se investiga. Se utiliza principalmente, ¿verdad? Como estamos diciendo, esto es el enfoque cualitativo y sus métodos que ahorita los vamos a analizar, ¿verdad? Pero en general, pues es un diseño flexible, se puede uno devolver, se hace una recopilación a través de técnicas más cualitativas como entrevistas, grupos focales, y también se busca dentro de la premisa metodológica de este paradigma la comprensión profunda de fenómenos específicos de su contexto natural, ¿verdad? No se generaliza y mucho menos se busca estadística, sino que el método es inductivo. Entonces, si tuviéramos que caracterizar el enfoque cualitativo, pues su punto de partida, como hemos venido mencionando, es una realidad que hay que interpretar, que hay que construir y que se compone de varias realidades subjetivas, ¿verdad? Y bueno, además cambia por la recolección de los datos. También el enfoque cualitativo, la meta es describir, comprender o interpretar los fenómenos por medio de las percepciones, de las experiencias que viven las personas participantes y, como dije anteriormente, el diseño es bastante abierto, flexible, yo me puedo devolver en las etapas y puedo estarlo construyendo durante el trabajo de campo. Como cuarta característica, podríamos decir que el enfoque cualitativo se involucran unos cuantos casos porque no pretendemos generalizar, pero sí pretendemos analizarlos de manera intensiva. La finalidad de estos datos es comprender a las personas, a sus procesos, sus contextos, y se pueden reportar a través de narraciones, fragmentos, textos, diagramas, matrices. No se usa números, pero sí se usa este tipo de tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los métodos del enfoque cualitativo? Vamos a mencionar unos cuantos
tengo la teoría fundamental, los etnográficos, la investigación de acción, el interaccionismo simbólico, la fenomenología, la etnometodología, estudios de caso y la hermenéutica. Pueden haber algunos más, pero estos son como los más comunes y vamos a ir profundizando un poco en cada uno de ellos. Cuando hablamos de la teoría fundamentada, esta se utiliza cuando las teorías que tenemos no explican el fenómeno o ese tema teórico que tenemos del objetivo general, sino que no se puede, con la teoría que tenemos, no se puede cubrir los participantes o el contexto, entonces tenemos que generar teoría. Este método provee un sentido de comprensión sólido, se trabaja de manera práctica, es sensible a las expresiones de los individuos y representa toda la complejidad del proceso. Es un método que es muy sistemático, jóvenes, y como les digo, la idea es generar teoría a partir de los datos, en lugar de probar teorías preexistentes, y emerge de manera inductiva el análisis de los datos recolectados a través de un proceso constante de codificación, categorización, comparación. La idea es construir una teoría que explique un proceso, acción o interacción social. Obviamente, aquí se hace un muestreo teórico, es decir, los datos se recogen en función de las categorías que se han planteado y van emergiendo, con una codificación constante, con métodos analíticos, y se busca la saturación teórica, es decir, cuando la recolección de los datos es tanto, o sea, hablamos con muchas personas participantes que ya la información empieza a repetirse y no hay nuevas categorías, ¿verdad? Este método no es usual en investigaciones de licenciatura. Normalmente nosotros usamos ya teorías preexistentes. El método etnográfico es bastante interesante porque tiene la característica de ser esencialmente descriptivo, donde recogemos los discursos, comportamientos y relatos de las personas participantes. Se focaliza en el estudio de un grupo de personas que comparten algo en común, un sitio de trabajo, una comunidad. Normalmente es para analizar grupos. Su rasgo central pues es la permanencia del investigador durante un tiempo prolongado en el terreno, o sea, hay una inmersión de la persona investigadora en el lugar y participa de forma abierta en la vida cotidiana de estas personas que pretende estudiar, o sea, está inmerso en la cultura de este grupo y observa lo que ocurre, escucha todo lo que conversan, pregunta, recoge datos, ¿verdad? Esto para poder arrojar luz a los problemas de investigación. Su trabajo de campo es fundamental, ¿verdad? Porque intenta describir e interpretar la cultura y las prácticas sociales de un grupo, comunidad o sociedad específica. Conste, si ustedes escogen el método etnográfico, significa que se van a sumergir en este entorno natural de las personas participantes, pero con una observación participante, no van a estar aislados, sino que van a participar también de sus prácticas sociales. Y esto es para comprender los significados, los rituales, las normas de la realidad de este grupo, ¿verdad? Su idea es generar una descripción rica y densa de la vida cotidiana del grupo. Por tanto, como características claves, repito, hay una inversión prolongada en el campo, hay una observación participante, las entrevistas son menos estructuradas y la idea es hacer una descripción detallada del contexto y de las interacciones entre las personas participantes. Es, como les digo, un método muy interesante, pero requiere que ustedes estén un tiempo prolongado en el contexto de las personas participantes con las que van a trabajar. No es ir a hacer una entrevista y venirse, sino es vivir el contexto y las prácticas sociales del grupo al que están investigando. La investigación de acción, que en tesis de licenciatura se utiliza más cuando son proyectos. Básicamente, aquí los participantes, de hecho, tienen una función de co-investigadores o co-investigadoras, y esto es porque se necesita interactuar de manera constante con los datos, incluso hasta en el proceso de planteamiento del problema. Por eso cuando se hace un proyecto, se hace un diagnóstico que básicamente tiene la función de que las personas participantes nos digan qué es lo que hay que investigar. Es un enfoque de investigación participativo, busca transformar realidades o resolver problemas, ¿no?
y tiene un ciclo continuo de planificación, acción, observación. Se hacen diferentes talleres, diferentes prácticas para colaborar junto con los participantes y generar conocimiento que conduzca al cambio y bueno, obviamente a la autonomía, háblense de mi pasión. Muy bien. Por otro lado tenemos el interaccionismo simbólico, interesante también. Se ve, bueno, algunos autores lo ven como un método de investigación, pero también puede ser una perspectiva teórica de ver la investigación, y lo que intenta es comprender por qué la gente le atribuye a ciertas actividades o lenguajes o comportamientos un símbolo específico. Por ejemplo, por qué en ciertos grupos de adolescentes se hacen rituales de iniciación, por ejemplo. ¿Qué significa ese ritual? Esto trata de representar y comprender el proceso y creación de esa asignación de significados al mundo para poder entender por qué se hace, por qué esos actores particulares en esos lugares particulares realizan ese tipo de comportamientos. Básicamente se centra en cómo las personas crean y negocian a través de la interacción social los significados a diferentes símbolos de sus prácticas. Esto implica analizar cómo los individuos interpretan o dan sentido a sus acciones y a las acciones de las personas con las que conviven, ¿verdad? Darle significado a sus conductas. Algunas características claves es que, bueno, ese significado es bastante subjetivo, depende de cada grupo y de la interacción social. Se hace mucho énfasis en el sí mismo o en el concepto que tiene la persona de sí mismo a través de esa interacción. Se usa obviamente la observación, la entrevista, el análisis de conversaciones para entender cómo es que se construyen esos símbolos. Muy bien, la fenomenología es uno de los métodos más usados, pero en realidad es un método bastante complejo, bastante exhaustivo, porque su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias como un conjunto grande con respecto de las experiencias de cada persona participante con respecto a un fenómeno particular. Acuérdense que ese tema teórico que tenemos el objetivo general en lo cualitativo le llamamos fenómeno, y la idea es descubrir cuáles son esos elementos en común que tienen las vivencias de cada persona participante para precisamente sacar categorías de análisis. Es un método que se centra en comprender y describir esa esencia de las experiencias que viven las personas y busca capturar cómo estas personas perciben, interpretan y dan sentido a su vida, ¿verdad? A través de la experiencia pura. Como les digo, hace énfasis en la experiencia subjetiva y es bastante exhaustiva la investigación de esa experiencia, por eso se hacen entrevistas a profundidad. Normalmente, como es una experiencia, pues tiene un orden cronológico, entonces normalmente se le hace una descripción narrativa, pero entonces tienes que ver toda esa historia de vida. Busca la esencia o la estructura que no cambia de la experiencia, hace una descripción muy detallada y va analizando cada vivencia de manera narrativa para poder interpretarla y buscar cuáles son esas coincidencias entre las personas participantes, porque el objetivo es entender la experiencia. Otro método muy usado a nivel de licenciatura es la etnometodología. De hecho, yo lo utilicé en mi investigación de licenciatura. Y esto lo que busca es, bueno, combina un poquito el pensamiento fenomenológico de la experiencia y el entender los símbolos. Y aquí lo que escudriña o investiga es los significados que le da las personas a su interacción social. Es una manera por eso se llama etnometodología, es una manera de entender el método que utiliza la persona para un fenómeno específico, comprender esa naturaleza, ese proceso social que hace, se centra en el papel activo que tienen los diferentes personas participantes en su grupo social y trata de estructurar y construir de manera descriptiva cómo es esa modalidad de vida. O sea, este método estudia los procedimientos o el método, valga la redundancia, que utilizan las personas en sus actividades cotidianas para poder tener las conductas específicas al fenómeno que se está estudiando. Se enfoca en los miembros
del grupo, no en el grupo, ¿verdad? Y se construye mucho en el aquí y el ahora, o sea, a través de las prácticas rutinarias y el sentido común, es base de hacer los instrumentos, ¿verdad? Está muy enfocado en la reflexión, en entender que las acciones de las personas son creadas también a través del contexto, ¿verdad? Y en el interés de las prácticas que utilizan estas personas para el fenómeno que estamos estudiando, ¿verdad? A menudo implica el estudio o el análisis de esas situaciones cotidianas y entender las reglas que utilizan y demás. El estudio de caso también es un método muy utilizado en licenciatura. De hecho, ustedes lo usan en la práctica de una manera un poquito superficial, pero ustedes relativamente ya están familiarizados, solo que hicieron solo un estudio de caso y normalmente en una investigación de licenciatura analizamos más casos. Y esto implica un proceso de indagación que se caracteriza por examinar de manera sistemática y profunda cada caso relacionado con un fenómeno específico, ¿verdad? Acuérdense, fenómeno del tema teórico del objetivo general. Su finalidad es conocer cómo funciona esta persona en todas sus partes para comprender a profundidad su realidad social y educativa. Por eso es que ustedes, por ejemplo, en la práctica utilizaron el círculo de bienestar porque son todas las áreas de la persona que investigaron. Esto es hacer lo mismo, solo que con más casos. Como les digo, implica un examen intensivo y a profundidad dentro de un contexto real. Normalmente en orientación los casos son personas, pero los casos pueden ser comunidades, grupos, organizaciones, programas, pero entonces habría que analizar, ¿verdad? Varios. El objetivo es comprender la complejidad de los casos, las interrelaciones que pueden haber, y esto para darle nuevas perspectivas y entender el fenómeno. No busca generalizar nada, sino que la idea es comprender de manera profunda la información que hay en cada caso. Se focaliza en esos casos, pero se usa la triangulación con otras fuentes, ¿verdad? Con segundas fuentes, por ejemplo, con los papás o las mamás de las personas participantes, por ejemplo. Y se hace una descripción muy detallada con un poquito de análisis del contexto y normalmente se usa más de manera descriptiva y no narrativa. Por último, pero no menos importante, tenemos la hermenéutica, que básicamente lo que intenta es comprender el significado de una experiencia significativa específica, no de una experiencia de vida, como vimos a través del método fenomenológico, sino de una experiencia específica y significativa. Lleva detalle de solo esa experiencia y trata de explicar cómo socialmente se le da significado a nivel individual y social a ese momento significativo. Bien, jóvenes, estos métodos, bueno, ustedes los van a profundizar más en otro curso, pero sí para mí es muy importante que ustedes en esta cápsula digan, ok, este método suena o está más relacionado con mi tema, ¿verdad? Porque la selección del método depende del tema, y que ustedes investiguen, lean más, revisen las lecturas que están en el aula virtual, donde se profundiza un poquito más cada uno de estos métodos, para poder seleccionarlo que tenga más relación con el fenómeno, que ustedes están estudiando. Además, recuerden que cuando nosotros hablamos del método en el documento del trabajo final, tenemos que mencionar si luego mi análisis va a ser descriptivo o narrativo. Entendiendo descriptivo, pues de una manera muy detallada y rica, comprender un fenómeno particular, y narrativo, donde yo tengo que explicar, no solo esta parte es un pasito más, no solo tengo que describir lo que las personas me dijeron de manera detallada, sino que tengo que hacerlo en función cronológica, detallando las experiencias de vida. Es un poquito más complejo. Yo sí les puedo recomendar que, a menos de que ya de verdad el tema lo exija, que ustedes se vayan por un análisis más descriptivo. Vamos a ver un ejemplo de lo que podemos detallar en los apartados de enfoque y método
como les digo, es un ejemplo. Aquí tengo un tema que en realidad es un tema de trabajo final de graduación, pero de proyecto, que a veces me gusta como traer también que ustedes vean otras perspectivas. Y aquí habla del desarrollo de habilidades de liderazgo desde el autoconocimiento en mujeres cuidadoras de una institución específica, en el fortalecimiento de su calidad de vida, ¿verdad? Esto es muy de proyecto. Entonces vean que en el enfoque, vamos, obviamente es dentro del paradigma naturalista, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de un carácter cualitativo, ¿ven? Y hace una definición de lo que significa este enfoque cualitativo y de una manera inmediata relaciona el enfoque con el tema, ¿verdad? Con parte del tema es la población. Entonces a estas mujeres de esta institución sean vistas como participantes activas, sujetas a la observación, ¿verdad? Y comprende distintas situaciones, sus dinámicas, interacciones y tiene diferentes citas. Eso se puede hacer en ese apartado. La idea es explicar esa premisa metodológica en este apartado de una manera más profunda, ¿ven? Entonces dice, el enfoque cualitativo es posible sustentar el proceso investigativo al ser mujeres cuidadoras, participantes activas y transformadoras de sus propias realidades, quienes además tienen la posibilidad de identificar y profundizar en dinámicas e interacciones cotidianas para poder reinterpretar sus realidades y condiciones de vidas particulares. Aquí está relacionando la teoría, ¿verdad? Que de hecho aquí hay una cita, si la ven, con el tema. Obviamente, al ser un proyecto, como les explicaba ahora, cuando vemos el método, pues estamos hablando de investigación-acción. Entonces, en el apartado del método, definimos lo que es la investigación-acción. Alguna gente incluso habla de la historia del método, como en este caso, y lo relacionamos también a el tema en el que estamos trabajando. Entonces ven aquí, por ejemplo, dice que Colmenares expone que se promovía la transformación del colectivo social a partir de este tipo de investigación, ¿verdad? Es una investigación teórica y práctica a la vez, que genera constante reflexión sobre el mismo proceso. Bueno, aquí lo explica de manera teórica para relacionarlo luego con el tema. Muy bien. Además de yo explicar el significado de mi método y cómo se relaciona con el tema, yo en este apartado del método tengo que incluir las fases de mi método. Cada método tiene diferentes fases o tiene nombres. A ver, el proceso es muy similar en todos los métodos, pero tiene nombres específicos y características específicas que nosotros tenemos que plantear en cuanto a las fases de la investigación. Entonces, bueno, en este caso, que es investigación y acción, hay 4 fases. Se pueden representar, por ejemplo, a través de una tabla: fase preparatoria, trabajo de campo, fase analítica, fase informativa, y con las diferentes tareas, pero tiene que tener, en el caso de ustedes, tiene que tener fechas, ¿verdad? Aproximadas. Se puede hacer también como una especie de figura, ¿verdad? Primera fase, segunda fase, tercera fase. Normalmente, me voy a volver un momentito, normalmente, por ejemplo, en este caso, que es investigación-acción, cada método tiene nombre para cada fase. Entonces, reflexión y diseño, acceso al campo de recolección de datos, análisis de datos, conclusiones y recomendaciones, elaboración de informe. Estos nombres son parte del método. Cada método normalmente tiene nombres diferentes. Como les digo, se puede representar como figura, pero lo más recomendable es que lo representemos como un diagrama de Gantt, donde ya pues tiene como fechas y demás. Esto es solo un ejemplo. ¿Y por qué, jóvenes? Porque en el anteproyecto les van a pedir un diagrama de Gantt. Entonces es mejor irlo trabajando una vez para que ustedes lo tengan listo para el anteproyecto. Bien, chicos y chicas, esto es todo por la cápsula de métodos. Por favor, indaguen más, reflexionen más, hagan todas las preguntas necesarias, lean, revisen las lecturas que están en el aula virtual para que puedan escoger un método en función de cumplir sus objetivos. Que estén muy bien, hasta luego.